Entonces, dice en Mateo 6, verso 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Mire qué palabra tan fuerte esta, ¿no? Entonces le decía que austeridad viene de ahorrar, pero viene de demostrar que estoy ahorrando. ¿Sí me entiende? Como quien dice, como el que le dice a su familia, este fin de semana no me pidan nada porque tengo que pagar el arriendo el lunes. Ustedes no pidan para nada. O sea, austeridad muestra una cara de derrota, de cuidado. No tengo, no vaya a contar conmigo. Entonces dice el Señor, cuando ayunes, no seas como los austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. La Biblia dice que debemos buscarlo a Él con ayuno, con oración, pero definitivamente usted no tiene que poner cara de ayuno. ¿Sí? Porque yo le veo a algunos esta mañana cara de ayuno. ¿Sí? Cara de que, uy, no pude pasar la cafetería a bajarme la empanadita. Sí, no pude tomar cafecito. Pero no solamente, sino que en su cara lo demuestran. ¿Sí? Entonces no ponga cara de ayuno. Amén. Cuando usted ayuna es cuando mejor cara debe tener, más sonriente, más alegre. Sí, cuando usted ayune, ponga cara como si hubiera comido pollo a la broster, pollo de KFC, sí, churrasco a la plancha, sí, al carbón. ¿Sí me entiende? Ponga cara, pero resulta que usted está desayunando. Entonces, hay gente que cuando ayuna pone cara de ayuno. ¿Y sabe qué es lo que la Biblia dice? Jesús dijo, os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que la gente diga, uy, este hermano sí es espiritual, ¿cómo ayuna? ¿Sí me entiende? Entonces, ahora sí vamos al tema de esta mañana. Quiero que vaya conmigo, por favor, a el libro de Primera de Samuel, capítulo 7. El miércoles comencé un tema y hoy quiero concluirlo. Espero alcanzar a concluirlo. Y es el tema de la presencia de Dios. Amén. Diga conmigo la presencia de Dios. ¿Recuerda usted haber leído que Dios le mandó a Moisés construir un arca? ¿Sí lo ha leído? Esa arca era una caja de madera rectangular, ¿sí? Más o menos de 1,20, más o menos por 70 centímetros, quizá por unos 60 de altura, más o menos, un poco más, un poco menos. Estaba de madera de acacia, pero estaba forrada en oro por dentro y por fuera. Esa fue una que Dios le mandó construir a Moisés. Ahora, la tapa de esa arca se llamaba el propiciatorio en el tabernáculo de Dios. Y esa tapa era también de madera cubierta de oro puro, y encima tenía tallados en oro puro 2 querubines con sus alas extendidas, uno mirando hacia acá y el otro mirándolo hacia el frente, con sus alas extendidas. ¿Sí? Ahora, ¿qué había dentro de esa arca? Dentro de esa arca estaban la ley de Moisés, estaban las tablas de los 10 mandamientos. ¿Usted se imagina cómo sería leer una tabla de esas escrita por el dedo de Dios? Impresionante, ¿no? Entonces, estaban las tablas de los 10 mandamientos. ¿Y qué más estaba en esa arca? La vara de Aarón. Era una vara con la que Aarón andaba y caminaba con... y esa vara era una vara de madera normal, ¿sí?
y estaba el maná que el Señor enviaba al pueblo de Israel. Ahora, donde quiera que esa arca anduviera, allí estaba la presencia de Dios. Entonces diga conmigo, arca es igual a presencia de Dios. Entonces hoy les quiero hablar sobre la presencia de Dios. Pero, donde como hicimos el miércoles, donde vamos a leer arca, entonces vamos a cambiar esa palabra por presencia de Dios. Arca igual a presencia de Dios. Ahora, no voy a hablar de toda la historia del arca, de la presencia de Dios, pero les quiero hablar de un momento donde el enemigo capturó la presencia de Dios, o el arca. Era sacerdote en aquel momento allí en Israel, el sacerdote Elí, o sea, Elí era el predicador, y Israel se había desviado de Dios. Israel se desvió de Dios, se desvió de la presencia de Dios, y entonces los filisteos atacaron a Israel y capturaron el arca. Entonces, aquel día, el día de la batalla, del ataque contra Israel, dice la escritura que llegó alguien de camino, un mensajero, dice la palabra que llegó un mensajero, y el mensajero llegó donde estaba el sacerdote Elí, y entonces le dice, mira, Israel fue vencido y el arca de Dios fue capturada. Y tus 2 hijos murieron. Los hijos eran los que llevaban la presencia, el arca o la presencia de Dios en sus hombros. Recuerde que el arca, aparte de ser una cajita de madera, tenía unas argollas de oro puro también en sus costados. Y por esas argollas metían unas varas de madera también forradas en oro, y ellos entonces con sus hombros levantaban el arca y la cargaban, ¿sí? Gracias, Olvita. Y entonces la Biblia dice que Israel se volvió contra Dios, se alejó de sus mandamientos, y dice la palabra de Dios que la batalla se arreció. Ahora, pero Dios le había advertido al sacerdote, Dios le había advertido a Elí, mira, y como por señal de que Dios va a traer un juicio sobre tu vida, en un solo día tus 2 hijos morirán. Tremendo. O sea que, mire, nadie sabe cuándo va a morir, ¿sí o no? Afortunadamente. La vida ya no es tan gustosa, tan alegre cuando la gente sabe que le queda poco tiempo. Pero lo tremendo para el sacerdote Elí es que Elí sabía que el mismo día sus 2 hijos iban a morir. ¿Cuándo? Él no lo sabía. Podían pasar 5 años, 10 años, 20 años. Entonces, imagínese la carga emocional que tenía Elí, saber que en un solo día sus 2 hijos iban a ser muertos un solo día, aunque él no sabía. Entonces, ocurre la batalla, y llegó un mensajero y le dice a Elí, y lo que me llama la atención, lo decía el jueves, es que Elí no estaba orando mientras el pueblo estaba en la batalla. La Biblia dice que Elí estaba recostado en una silla, era una mecedora. Entonces, eso muestra cómo estaba este hombre espiritualmente. Cuando el pueblo debería estar en guerra, este hombre que era el predicador, este hombre estaba dormido espiritualmente. Y dice la Biblia que cuando llegó la noticia y le dicen a Elí, no, el arca, tus 2 hijos murieron y el arca fue capturada, pero cuando Elí escucha que el arca fue capturada, dice la Biblia que como él era un hombre pesado, ya estaba casi ciego por lo viejo, dice que este hombre se echó hacia atrás y cayó de la silla y se desnucó y murió. Tremendo. No solamente eso, su nuera que estaba en la otra habitación, cuando la nuera escucha que su esposo, porque uno de los 2 hijos de Elí, uno era esposo de ella, cuando escucha ella que su esposo había muerto también y que el arca había sido capturada, ella estaba dando a luz.
Y dice que en ese momento, o no, o iba a dar a luz, o en ese momento el bebé se le vino y ella murió. Miren lo tremendo, porque el arca ya no era de Israel, la presencia de Dios ya no estaba con su pueblo, sino que los enemigos la habían tomado. Ahora, al parecer creo que por unos 7 meses estuvo el arca en territorio de los filisteos. Estuvo en 5 ciudades, como por espacio de entre 6 y 7 meses. Ahora, recuerden que cuando decimos el arca lo cambiamos por la presencia de Dios. Y resulta que el enemigo se llevó la presencia de Dios para él, para su territorio. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Sí? Y resulta que, vamos a ver si tengo el pasaje por aquí. Cuando la Biblia dice que cuando los filisteos capturan el arca o la presencia de Dios se la llevaron para el territorio de ellos, estuvo en la ciudad de Asdod, estuvo en la ciudad de, en la ciudad de, bueno, estuvo en 5 ciudades. Pero ¿sabe qué comenzó a ocurrir cuando el arca o la presencia de Dios estaba en estas ciudades? La gente comenzó a morir. Entonces la presencia de Dios bendice, pero la presencia de Dios también puede perjudicar. ¿Sí? Y resulta que la gente comenzó a salir de tumores, la gente comenzó a morir, se comenzó a ver plagas de ratones por todo. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia. Vaya a 1 Samuel, capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron, ¿cómo es que cambiamos? Ahora diga la presencia de Dios. La llevaron desde Ebenezer, y yo le decía el miércoles, ¿sabe lo que significa la palabra Ebenezer? Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y resulta que hasta ahí nos ayudó Dios. Tremendo. Dice, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos la presencia de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón postrado en tierra delante del arca del Señor. Ahora, yo quiero que usted sepa algo. Nuestras Biblias, cuando hablan de Dios en el Antiguo Testamento, le dicen Jehová. En la Biblia católica dice Yahweh o Yahvé. Amén. Yo quiero que usted sepa que ninguno de estos son los nombres de Dios. De hecho, los hebreos, el pueblo judío, ellos no nombran, no dicen el nombre de Dios. Entonces usan Adonai, usan Elohim. Entonces, pero ellos no usan nunca Jehová ni Yahweh, ¿sí? Sino que ellos no usan el nombre de Dios. Entonces dice que cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón era el ídolo que los filisteos adoraban, el dios de ellos. Dagón postrado en tierra delante de la presencia de Dios, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Siguiente. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante de la presencia del Señor. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Usted ya se imaginó la escena? Entonces llevaron el arca para el templo pagano de ellos, ¿sí? Y pusieron el arca o la presencia de Dios frente a Dagón, y al otro día nadie escuchó ruido, nadie escuchó, pero el ídolo de ellos estaba cortado de las manos, de los pies, la cabeza, y solamente estaba el tronco y estaba postrado ante el arca del pacto, la presencia de Dios. Sigamos. Verso 5.
Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todo el pueblo, todos los que entran en el templo de Dagón, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Vamos a ver qué más pasó. Miren lo que dice: y se agravó la mano del Señor sobre los de Asdod. ¿Y qué hizo Dios? Los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Entonces, mire, no solamente mucha gente fue destruida, sino que mucha gente se comenzó a enfermar. Y se agravó la mano del Señor sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Siguiente. Viendo los de Asdod, dijeron: no quede con nosotros la presencia del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ahora, ¿por qué el arca o la presencia de Dios estando en Israel los bendecía? ¿Y por qué esa misma arca estando con los filisteos los destruía? ¿Qué dice usted? Vuelvo a preguntar, ¿por qué causa esa cajita de madera o la presencia de Dios que representaba, estando en Israel los bendecía y estando al otro lado con los filisteos los destruía? Si era la misma presencia de Dios. Luego, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Ok, sí, también. Porque los filisteos no eran dignos de la presencia de Dios. Amén. Entonces, la presencia de Dios no es cualquier cosa. Hay que ser dignos de la presencia de Dios. Mire, en cuanto usted en su casa está invocando a Dios, usted está invocando su presencia. Amén. El problema es que usted y yo somos dignos de esa presencia. Porque fíjese que los filisteos se llevaron la presencia de Dios para donde ellos, y esa presencia los destruyó. Aunque a este lado los bendecía, a otro lado los maldecía. Dice: y viendo los de Asdod, dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Sigamos. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos de la presencia de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pues pásese el arca o la presencia de Dios de Israel a Gat. Entonces vino a la segunda ciudad. ¿Cómo se llamaba esta ciudad? Gat. Y pasaron allí la presencia del Dios de Israel. Siguiente. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Entonces, la presencia de Dios salió de Asdod y pasó a Gat. ¿Y qué comenzó a ocurrir? Destrucción, muerte, tumores, ¿sí? Y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron ¿de qué? De tumores. ¿Qué clase de tumores? Solamente quiero que eso lo deje a su imaginación. Toda clase de brotes, de alergias, de quistes. La gente comenzó a enfermarse por todo lado. Entonces enviaron el arca a Ecrón. Entonces, ¿cuántas ciudades van? Asdod, Gat y Ecrón. Y cuando el arca o la presencia de Dios vino a Ecrón, los ecronitas gritaron. Es lo que traduce dieron voces, dice: gritaron diciendo: han pasado a nosotros el arca o la presencia del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Entonces, ¿sí se da cuenta cuando no somos dignos de la presencia de Dios? Dios quiere que su casa y la mía sea digna de la presencia de Dios. Porque escúcheme esto, porque desde que usted invoque al Señor, usted está invocando su presencia. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Siguiente. Porque había consternación de muerte
en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Entonces yo quiero que usted, hay gente que dice, no, es que Dios es bueno. Mire, Dios es bueno. Tan bueno Dios que envió a su Hijo a morir por el mundo. Pero fíjese que Él también es un Dios implacable cuando hay que serlo. Mire, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subió al cielo. Primera vez que clamaron. Y estuvo el arca del Señor en la tierra de los filisteos, ¿cuántos? 7 meses. Entonces, ahora, le voy a resumir el capítulo 6. En el capítulo 6 ellos regresan el arca. Y los filisteos, ¿cómo hicieron? Dijeron, nosotros ni de locos nos quedamos aquí con la presencia de Dios, porque nos está matando, nos está acabando, enviémosla al territorio de Israel. Entonces los filisteos hicieron un carro nuevo, un carruaje nuevo, arrastrado por un par de bueyes, ¿sí? Y el carruaje tenía que ser nuevo, el ganado no tenía que haber estado enarado ni nada, sino en otras palabras, unos becerros. Y ellos dijeron, subieron el arca allí, y resulta que dejaron subieron el arca en el carruaje nuevo y la enviaron, pero ellos dijeron, bueno, de pronto esto que nos pasó fue pura coincidencia, de pronto no, que el arca estuviera allí no tiene nada que ver, pero por si las moscas, mandémosla. Y pusieron una señal: si el arca se va derechito por este camino y llega a Israel, entonces sabremos que fue la mano del Dios de Israel contra nosotros. Pero si de repente los toros se desvían de camino, entonces sabremos que simplemente fue algo fortuito que ocurrió y listo. Como una especie de pandemia por ahí ya. ¿Sí? Ahora sí vaya al capítulo 7, por favor. Perdón, lea el 19, verso 19 del capítulo 6. Entonces resulta que ellos regresaron el arca. Los hebreos se pusieron felices, cantaron, entonaron alabanzas, aplaudieron, y el arca llegó a esta ciudad, a la ciudad de Bet-Semes. Miren lo que dice el versículo 19. Ahora, ya el arca estaba de nuevo, o la presencia de Dios estaba de nuevo en el pueblo de Dios, ¿sí o no? ¿Todo claro hasta aquí? Entonces dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque el Señor había herido con tan gran mortandad. Ahora, ¿qué hicieron ahora? Estos que ya eran del pueblo de Dios, abrieron el arca, y Dios les había ordenado que no abrieran el arca. Eso quedaba sellado, era un símbolo de la presencia del Señor, pero no era para que anduvieran mirando allí. ¿Sí? Y entonces dice, bueno, por aquí me mandan voy a leer este mensajito que me mandaron, me da risa, pero lo voy a leer. Dice que si alguien desea tomar agua aromática puede levantar su mano, obviamente pagada, y se la van a traer aquí a su puestico para que recuerde que hoy estamos en ayuno congregacional y venimos a escuchar la palabra. Y entonces ese es el anuncio que me da. Ahora sí, ¿en qué iba? Recuérdenme en qué iba. No, ok. Dice, ¿cuántos hombres murieron? 50,070 personas. Oiga, tremendo. Escúcheme, la presencia de Dios nos bendice, pero la presencia de Dios puede ser tremenda si está en contra nuestra. Asegúrese, por favor, que la presencia de Dios está a su favor. Amén. Ahora sí, sigamos. Pase al capítulo 7, por favor. Mire todo lo que el arca estaba representando hasta ahora.
¿Mm? Y mira el capítulo 7 lo que dice. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Dios. O sea, vino gente de otra ciudad. Estaba en Bet-Semes y llegó la gente de Kiriat Jearim. Diga conmigo Kiriat Jearim. Entonces, algunos hermanos de Kiriat Jearim vinieron, fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca, la sacaron de... Mire, ya nadie quería tocarla. Ya la gente estaba aterrorizada. Y vinieron los de Kiriat Jearim y se llevaron el arca y la pusieron en casa de Abinadab. Por favor, grabes ese nombre que lo vamos a utilizar. Diga conmigo Abinadab. Abinadab. Otra vez, Abinadab. Abinadab. ¿Quién era Abinadab? ¿Qué creyente era? Vamos a ver qué clase de cristiano era. Este señor Abinadab. Y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del Señor. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, y ahora diga conmigo muchos días. 20 años. Entonces, ¿cuánto estuvo el arca del Señor en casa de Abinadab? Muchos días, 20 años. Ahora sí, sigamos. Entonces, ya le digo el versículo. Primera de Samuel, por favor. No, perdón, no. Ya le digo el versículo, hermano. Segunda de Samuel, sí, segunda de Samuel. El capítulo 6. ¿Cuántos años habían pasado? 20 años. ¿En la casa de quién estaba el arca? Abinadab. Muchos días, 20 años. ¿Recuerda quién era el portero el que cuidaba el arca? Eleazar, sí. ¿Era hijo de quién? De Abinadab. Ahora, vamos a ver lo que ocurrió aquí. Yo quiero que el Espíritu Santo nos meta hoy en esta mañana en esta historia que ocurrió. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Mire cuánta gente era. Eran 30,000 personas. O sea, eso iba a ser una fiesta impresionante. Yo le decía el miércoles, hicieron una especie de proclama profética, se compraron trajes, compraron instrumentos, eso hubo de todo allá, ¿sí? Y recuerda que ya el otro mes es nuestra proclama, ¿no? Entonces, una proclama, mire, esto era demasiado importante para el pueblo de Israel. Y el rey David estaba al comando de todo esto. Dice, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí, ¿qué? La presencia de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. O sea que este Abinadab... Ahora, mire que está hablando del mismo Abinadab que estuvo en su casa la presencia 20 años. Pero no solamente tenía a Eleazar, que era el portero, el que cuidaba el arca, sino que tenía otros 2 hijos. Usa, ¿y cuál era el otro? Ahio. Entonces dice que la pusieron en un carro nuevo
Dice, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor, con toda clase de instrumentos. Yo quiero que usted se imagine esta proclama, esta reunión de alabanza. Yo quiero que usted se imagine esta reunión, porque eran 30,000 personas. Todos estaban bien bonitos, arreglados, todos tenían instrumentos, todos tenían trajes de danza. El propio rey estaba danzando, ¿sí? Entonces dice, y David y toda la casa de Israel danzaban. Por eso, hermano, cuando danzamos, pues no solamente es para que el grupo de danza, es para que usted también dance. Mire, hasta el rey David danzaba, ¿sí? Aunque hay gente que dice que la danza no es de Dios, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia habla de danza, dice de que hay que exaltarlo con danza, con pandero. Pero aquí más de 30,000 personas danzaban, aplaudían, dice que con toda clase de instrumentos de madera, de haya, de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Entonces imagínense la algarabía. Siguiente. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. ¿Quién era Usa? Un hijo de Abinadab. Ahora, ¿para Usa era ajena el arca? Quizá creció viéndola en su casa. Entonces, la presencia de Dios puede estar en nuestra casa durante muchos años y no lo conocemos. Y no sabemos quién es Dios. Menospreciamos su presencia. Porque resulta que metieron el arca en un carro nuevo, ¿sí? Y mientras que el toro iba entonces el carro se movía y el arca comenzaba a tambalear. Y entonces Usa, hermano de Ahío y de Eleazar, hijo de Abinadab, el que en su casa estuvo 20 años el arca, dice que cuando el arca tambaleó, entonces Usa fue a hacer lo que cualquiera hubiera hecho. Mire, este atril lo vamos a cambiar, porque el otro día se trajo hasta acá y en un momento tropezó, pues yo no sé con quién estaba, con Camilo, y se nos alcanzó a tambalear, y entonces lo más rápido, lo más lógico es uno agarrarlo, y eso hicimos para que no se nos dañara, aunque se dañó el escudo que tenemos acá, ¿sí? Haga cuenta el arca, pero resulta que lo que fue algo normal, uy, no hagamos esto de esta forma. Usa dice que extiende su mano y miren lo que ocurrió. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano a la presencia de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Cuánta gente había? 30,000 personas. Eso fue en la calle. Eso era un desfile para Dios, como una marcha para Jesús profética, con danzas, con gente orando, con gente entregando volantes, con gente evangelizando. Eso fue tremendo, hermano. Sí, pero resulta que cuando Usa extiende su mano al arca, Dios lo mató enseguida. Dice, y se entristeció David por aquella temeridad, por haber herido Dios a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Entonces ahora sí, vamos a comenzar este tema. Escúcheme, la bendición de Dios no llega al azar a nuestra vida. La bendición de Dios llega y permanece en aquel que cuida de su presencia. Resulta que Usa, aunque creció con el arca, nadie le explicó que el arca no se tocaba. De pronto se le olvidó lo que ocurrió en Bet-Semes.
que la gente de Bet-Semes abrió el arca y miraron y se murieron 50.000, 70 personas de esa ciudad. ¿En cuántos días? No sé, yo me imagino que en poquitos días una plaga impresionante, no sé de qué, que mató a miles de personas. ¿Por qué? Porque hicieron lo incorrecto con la presencia de Dios. Entonces, aquí en mis notas dice que Usa tocó el arca, ¿sí? Pero tocó la presencia de Dios sin reverencia. O sea, fue una falta de reverencia a la presencia de Dios. Entonces yo le pregunto, ¿tiene usted reverencia a la presencia de Dios? Si usted en su casa invoca a Dios, es como que si el arca estuviera en su casa. Porque el arca es la presencia de Dios. Si invocamos a Jesucristo, viene su presencia, nos bendice, nos habla. Pero resulta que esa presencia, hay algunas cualidades en la Biblia para cuidar esa presencia. Y Usa tocó la presencia de Dios, pero sin reverencia. Ahora, si ellos hubieran leído la palabra, ellos hubieran entendido que el arca no se lleva en un carro, ¿sí? Que el arca se llevaba era en los hombros. Escúcheme, para que la presencia del Señor esté, hay que trabajar duro, hay que buscar. Así como hoy que nos reunimos en un ayuno congregacional donde usted... Ahora, de pronto usted quiso hacerle conejo a Dios y se mandó tremendo calentado antes de llegar a la iglesia. Entonces usted verá. ¿Sí me entiende? Porque hay muchas formas según la gente, pero según Dios una sola. Y resulta que Usa estaba bien intencionado, pero Usa no le habían enseñado. Ahora, pero si no le han enseñado, estuvo 20 años en su propia casa, en la casa de Usa. Entonces la presencia de Dios no bendice cualquier lugar. La presencia de Dios se manifiesta donde hay corazones reverentes ante Él. Amén. Ahora imagínese la cara que puso David, que era el líder, que era el pastor de Israel. Yo le pregunto, ¿usted se imagina que en alguna reunión de repente alguien cayera muerto por no temer a Dios? La gente diría, uy, no, Dios, hoy no hace esas cosas, porque estamos en un tiempo de gracia. Pero recuerde que la gracia está pronto por terminarse. La iglesia va a ser levantada, el tiempo de la gracia se acaba, o el tiempo de los gentiles también, según dice la Biblia. Y entonces, pero imagínense, todos alegres, todos de fiesta, todos alegres por Dios, y Dios va y mata a una persona en plena reunión. Escúcheme, entonces lo que iba a ser un tiempo de alegría se volvió en un luto, una reunión, todo el mundo se agarraba a la cabeza, Dios mío, pero... Y entonces la gente, David, comenzando por David, le tuvo miedo a la presencia de Dios. Porque más bien ese miedo no era reverencia, sino desconcierto. Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces David tuvo miedo porque David era el culpable. El responsable como rey, como pastor de Israel, él era el responsable, y entonces él comenzó a decir, ¿y ahora qué hacemos con la presencia de Dios? No la podemos dejarla en intemperie. Escúcheme, la presencia de Dios iba para tremendo palacio, y resulta que se quedó en una casa humilde. Entonces me doy cuenta que la presencia de Dios no pide altares grandísimos, lujosos, Dios pide corazones humillados ante Él. Y entonces nadie quería la presencia de Dios. David interrumpió los planes. Yo creo que lo que iba a ser un par de horas de viaje, un par de horas así, una tremenda marcha para Jesús por la ciudad, todo el mundo cantando alabanzas al Señor, se acabó cuando Dios mató a Usa. Todo el mundo quedó consternado. Dios mío, ¿qué hacemos? Yo creo que usted se imagina usted estando allá, donde muere un hermano en la fe, porque este hombre también cuidaba el arca, Usa. Entonces yo entendí que Abinadab, ¿recuerda quién era Abinadab?
el dueño de la casa donde estaba el arca. Entonces yo entendí que Abinadab era un creyente, pero no era la clase de creyente que Dios quería. A Abinadab le daba igual si la presencia de Dios estaba en su casa o no. Entonces, hay gente, mire, el arca está en su casa, hermano. Pero esa presencia hay que honrarla, hay que cuidarla. Por eso, fíjese, tenga cuidado cómo le habla a los de su casa. Porque en los de su casa está la presencia de Dios. Su hijo, su hija, su esposo, su esposa invoca a Dios. Invoca la presencia del Señor. Entonces, Abinadab no enseñó a sus hijos, mire, hay que tener mucho cuidado con la presencia de Dios, porque se puede voltear contra nosotros. La Biblia nunca dice que haya pasado, es decir, no pasó nada en la casa de Abinadab. Y todo el mundo salió corriendo a sus casas, el culto se interrumpió, la reunión se acabó la reunión y todo el mundo se fue preocupado a sus casas. Y entonces decían, bueno, ¿y ahora dónde vamos a dejar el arca? No sabemos cómo fue, pero un hombre llamado Obed levantó su mano. El nombre completo era Obed Edom Rodríguez. Amén. No, cuando usted predique esto, usted apellídele como usted quiera. Yo, como soy el pastor hoy y el predicador, yo digo que se llamaba Obed Edom Rodríguez. Amén. Entonces, cuando usted predique, usted colóquele, qué sé yo, Ramírez, Pérez, su apellido, hermano. Pero hoy, ¿cómo es? Obed Edom, ¿qué? Ok. Y resulta que Obed levantó la mano. Rey, déjela en mi casa. Eso sí, mi casa es humilde. No tendré tremendos lujos como usted en el palacio. Entonces, Dios no busca gente superestrellas del evangelio, Dios busca corazones dispuestos. Amén. Dice, mire lo que tenía mis notas. A veces el mayor milagro ocurre después de un dolor profundo. Hubo tremendo dolor en Israel, ¿sí? Pero Obed levantó la mano. Dijo, rey, llévela para mi casa, por favor. Yo quiero la presencia de Dios en mi casa, pero Obed no pidió garantías. Yo la llevo, pero usted responde por mí. Rey, yo la cuido, pero ¿cómo vamos ahí? Nunca dijo eso. Obed-Edom, todo el mundo, 30 meses, es que escúchenme, es que no es que estaban la gente en la casa, ay, y cuando corrió la noticia de un muerto, no, es que todo el mundo vio. La gente vio cuando Usa se desplomó y cayó muerto de insofacto. La gente quedó aterrorizada. Nadie quería la presencia de Dios en sus casas, pero Obed dijo, yo la llevo. No pidió garantías, no pidió, qué sé yo, sí, no pidió comisión, no pidió nada. Nadie. Entonces tengo aquí, en medio de una tragedia nacional, él abrió su casa. Nadie quiso hacerse cargo de aquel objeto sagrado, pero él aceptó lo que acababa de causar muerte. Obed dijo, yo lo quiero en mi casa. Oiga, tremendo, no todo el mundo está preparado para esto. No todo el mundo honra la presencia de Dios como debe honrarla. Porque resulta que la presencia de Dios estuvo 20 años en la casa de Abinadab. ¿Y sabe qué pasó en esos 20 años? Nada. Es más, cuando la presencia salió, su hijo murió. Porque él nunca enseñó de la presencia de Dios. Obed se preparó para la presencia de Dios. Yo creo que Obed reunió a los de su casa, a su esposa, a sus hijos, y les dijo, mire, ¿sabe qué? Esta casa nunca más vuelve a ser la misma. En esta casa yo quiero que nunca más escuche una mala palabra. En esta casa yo quiero que nunca más volvamos a quitarle nada a nadie. Devolvamos lo que no es de aquí, saquemos todo lo que no conviene. Yo creo que Obed dijo eso. Y Obed dijo, ¿saben qué? Yo creo que esto me va a cambiar la vida. Y le cambió su vida. Ayer estaba
hablando con alguien y me contaba su historia, me decía que su padre le sacó corriendo de la casa por ser violento, por ser un hombre alcohólico y violento, y me decía que él tuvo que huir de la casa a los 14 años. Pero un día su papá lo llamó y le dijo: hijo, yo quiero que vuelvas a la casa. Yo le entregué mi vida a Cristo, yo ya cambié, yo ya no soy el mismo violento de antes. ¿Sabe que la presencia de Dios nos cambia? No podemos ser las mismas personas con los mismos mañas, con los mismos pecados, con las mismas cosas, porque si la presencia no cambia, eso ocurrió en la casa de Abinadab. Yo no quiero que mi casa sea la de Abinadab, que en vez de producir vida produzca muerte, porque él era un creyente. Sus hijos eran creyentes, pero cuando el arca salió, su hijo se murió. Porque ellos nunca honraron la presencia de Dios. Sigamos. Dice: nadie quiso hacerse cargo, pero Obed abrió su casa. Mire, lo que le decía ahorita, él no exigió explicaciones, no pidió garantía, solo ofreció un espacio. Entonces le pregunto: ¿Dios tiene espacio en su casa? ¿Cada cuánto usted estudia su palabra? Y no se trata de estudiar su palabra, se trata de aprenderla para vivirla. Para lo que Dios me dijo, adoptarlo inmediatamente en mi casa. Mire lo que hace Dios cuando encuentra un espacio. Cuando Dios encuentra un espacio, ofrece su bendición. Si Dios tiene espacio en tu casa, Dios va a ofrecer su bendición allí. O Abinadab no le dio espacio a Dios, porque la presencia de Dios era olvidada en la casa de Abinadab. Yo creo que en esa casa la gente ni oraba. Entonces yo le pregunto: ¿en su casa hay oración? ¿Sus hijos lo ven a usted de rodillas, al menos de vez en cuando, estudiando la Biblia, o nunca? ¿O solo pleitos, peleas? Entonces, donde se le abre espacio a la presencia de Dios, Dios derrama de su bendición, hermano. Sigamos, porque esto está bueno. Estoy que me predico de esto, hermano. Mire, nadie quería lo santo y Obed lo recibió. Entonces, la gente no quiere lo santo, la gente quiere: yo voy a la iglesia, pero no me comprometo más de esto. Yo voy a la iglesia, pero también hago esto, también hago lo otro. Yo voy a la iglesia, pero también hago tal cosa. Obed se comprometió. Nadie quería lo santo, pero Obed dijo: mis puertas están abiertas para Dios. Yo no sé si nadie en Israel quiere a Dios, yo sí lo necesito en mi casa, fue lo que él dijo. Y fue el único que abrió su casa. Dice que cuando todos celebraban con júbilo, y como no entendían lo sagrado, la gente no entendía cómo lo sagrado o lo santo podía matar también. Por eso todo el mundo quedó desconcertado. Todo el mundo quedó sin saber qué hacer. Oiga, ¿y entonces cómo vamos a buscar a Dios si acaba de matar a uno de nuestros hermanos? Es que a Dios le gusta lo santo y ya nadie quería lo santo. Entonces la gente se preguntaba: ¿cómo es posible que ahora lo santo, lo que era un servicio de adoración, ahora se volvió un funeral tremendo? Oiga, es que ver morir a una persona es tremendo, pero verla morir ahí delante de todos, y que de Dios haya caído la muerte sobre un servicio de adoración, eso no era cualquier cosa. Yo creo que cualquiera hubiera temblado allí. Uy, no. O sea que esto de seguir a Dios es así. Yo mejor como que me hago un ladito. Mejor no me comprometo a tanto, porque esto como que es cosa seria. Y hasta el rey sale huyendo. Pero Obed dijo: yo lo quiero en mi casa, yo lo necesito en mi casa. Amén. ¿Qué clase de Dios es este que mata donde hay adoración? Yo creo que es lo que la gente se preguntaba. La presencia de Dios confrontó y nadie estaba preparado para eso. Porque lo que pasa es que nosotros hay veces hacemos algo y no pasa nada. Y como no pasa nada, nos termina gustando.
Y eso es lo complicado cuando lo malo nos termina gustando. Y como Dios no hizo nada, no, eso se puede porque Dios no ha hecho nada. Pero cuando Dios hizo, todos dijeron, uy, no, esto de ser creyente es cosa seria. Yo como que no sirvo para eso. Dice, David tuvo temor, porque David decía, ¿y ahora yo cómo voy a hacer para llevar la presencia de Dios? Y si me equivoco otra vez y se mueren más, mire, en Betsemes murieron 50,000. Yo creo que David, él como era responsable, decía, uy, Señor, ¿ahora yo qué hago? Piense por un momento cómo lo que pasaba por la mente de David, porque David era el pastor. Entonces, dése cuenta que estar en los zapatos del pastor no es fácil. Uy, Señor, es que tal persona se equivocó, pero yo lo corregí, pero si lo corrijo, se restaura. Otros se enojan porque se restauró ese. Es complicado. Pastor, ¿y usted por qué permite a esa persona ahí en el altar? No, pero es que Dios lo restauró. Tremendo. ¿Usted recuerda que cuando el hijo pródigo se apartó de Dios y pecó, usted recuerda que el padre se alegró? ¿Y recuerda quién se enojó? El hermano. Nosotros juzgamos como hermano, pero qué difícil pensar como el padre. Porque cuando alguien creyente peca, usted enseguida lo juzga. Pero cuando es usted sí se da. Usted tiene misericordia con usted, ¿sí o no? Y sabe que lo tremendo es que con la misma vara con la que nosotros juzgamos, se nos volverá a juzgar a nosotros. Entonces imagínese, David dijo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? No estoy preparado para esto. Tú acabas de matarnos uno. Y era de los más cercanos a la presencia de Dios. Y Dios lo acababa de matar. David tuvo miedo. David dijo, no sé qué hacer, pero el arca no se va conmigo para Jerusalén. Y todos huyeron, pero Obed dijo, Señor, rey, pues déjela en mi casa. ¿Recuerda cuánto tiempo estuvo en la casa de él? 90 días, hermano. 3 meses estuvo en su casa. Y dice, sigamos. Dice que David tuvo miedo, pero no era reverencia, sino David se sintió desorientado. David dijo, ¿y ahora cómo pastoreo este pueblo? Ahora, ¿cómo vamos a llevar la presencia de Dios si Dios ahora trae muerte? No, el que estaba más asustado era David. Mire, a veces alejamos lo divino por no saber manejarlo. A veces usted y yo alejamos la presencia de Dios porque no sabemos cómo manejar la presencia de Dios. Usted y yo la estamos manejando cuando usted y yo invocamos. Mire, la presencia de Dios no hablo solamente del altar aquí, sino de su casa. El trato con su familia, el trato con sus negocios. Porque usted y yo podemos venir a adorar aquí, levantar las manos y hacer un negocio y estafar a otra persona. Hay cristianos tramposos, ¿sabe usted eso? Hay cristianos ladrones. Hay gente que se escuda detrás de la Biblia para robar, para estafar. Pero ellos dicen que son cristianos. Sí, ellos por la noche, uy, Señor, es que me tocó hacer esto, pero qué embarrada, Señor. Abinadab. Ellos representan a Abinadab. Entonces, si usted y yo somos como Abinadab, mire la consecuencia que traerán nuestros hijos. Porque la presencia estuvo en su casa por 20 años. ¿Sí? Y el primero que murió fue su propio hijo, Usa. Imagínense Eleazar, que era el portero del arca de la presencia de Dios. Imagínense cuál era el otro, Ahío. Porque a su hermano se lo mató Dios. Porque la Biblia dice que fue Dios. Entonces, nosotros podemos alejar lo divino por no saber manejarlo, por menospreciarlo, por descuidarlo. Entonces, esta palabra me hace entender que yo tengo que cuidar y honrar la presencia de Dios. Que si yo la invoco, tengo que honrarla, tengo que cuidarla.
Y entonces Obed dijo, yo rey, yo me ofrezco para que la presencia de Dios. Entonces me imagino que el rey le dijo, pero Obed, ¿estás seguro que quieres el arca en tu casa? Sí, rey, claro. Bueno, ve y prepárale el lugar. Yo digo que salió corriendo, se fue con su esposa, con sus hijos, los reunió y le dijo, mire, esta casa nunca más puede volver a ser la misma, porque Dios va a entrar a vivir aquí. Tremendo, ¿no? Eso no es para cualquier persona, hermano. Sigamos porque aquí les tengo más cosas. Mientras el rey no quería llevar el arca y todos observaban a la distancia, Obed la anheló. Le voy a decir Obed, no el nombre completo, porque usted no le dice a su familiar por el nombre completo, ni el apellido. Para no decir Obed de Don Rodríguez, entonces Obed. Entonces, Obed anheló la presencia. Dice, mire, Obed no tenía deseo de figurar, ni deseo de grandeza, solo quería servir y honrar a Dios. Qué tremendo esto, hermano. Dios no busca casas grandes, sino corazones sinceros. Mire, Dios prefirió no llegar al palacio que el rey le tenía, sino una casa humilde. ¿De Dios podría vivir en su casa? Haga que su casa sea digna de la presencia de Dios. No es fácil, no es que, qué calidad de perfección somos nosotros. Pero si usted y yo nos humillamos, Señor, aquí estoy. Ahora, Obed no era ningún perfecto. Obed tenía errores, tentaciones, debilidades. Pero Obed dijo, Señor, aquí, así como me conoces, aquí estoy yo. Trae tu presencia aquí. Yo necesito que vivas en mi casa. Obed estaba cansado de lo rutinario. Y Obed quería a Dios de verdad en la casa de él. Dice, lo que iba a ir para un palacio terminó en una casa sencilla. Ahora entiende por qué Jesús decidió y en la planeación divina decidió que él naciera en un pesebre. Dice por ahí, alguien decía, haz de tu corazón un pesebre. Porque hay veces donde hay mucha ¿sí está bien dicho? Ostenticidad, donde hay mucho lujo, no está Dios. Claro, Dios quiere darnos casas lujosas, casas grandes, espaciosas, pero Él quiere estar allí primero. Dice, sigo, hermanos. Lo que debió ser escoltado por reyes terminó en manos de un siervo en la casa de Obed de Don Rodríguez. Un hombre sencillo, un hombre que no era chicanero, una persona que no era altiva de corazón, una persona que amaba a Dios de verdad. Ahora, Dios nunca estuvo a gusto. ¿Usted ha llegado a lugares donde usted no está a gusto? Mire, Dios nunca estuvo a gusto en la casa de Abinadab. Porque aunque la presencia de Dios estaba allá, ellos nunca la valoraron. Nunca, sus vidas nunca cambiaron. Ellos nunca cambiaron. Ellos iban a la iglesia, pero siguieron con sus mañas. Ellos no eran creyentes de corazón, de verdad. Y lo que iba directo hacia el palacio del rey David terminó en la casa de Obed. Una casa sencilla. Dios no necesita espacios grandes, necesita corazones donde Él pueda habitar. Sigamos. Miren esto que tengo minutos. Si Dios quería estar en su casa, Obed no iba a decir que no. Todos querían decir que no. David dijo, uy, no,
para mi casa ni de riesgos. Los ministros, los generales, los levitas, los propios levitas que tenían que cuidar el arca dijeron, uy, no, rey, para mi casa tampoco, no cuente conmigo. Yo no quiero que Dios nos mate tampoco. Porque en ese momento la presencia de Dios era símbolo de muerte para todo Israel, menos para Obed. Obed dijo, yo sí quiero estar cerquita a Dios, porque yo estoy harto de ser la misma persona, yo quiero cambiar. Y quiere que le diga algo, lo único que cambia es la presencia de Dios. Entonces, si Dios quería estar en su casa, Obed no estaba dispuesto a decirle a Dios que no. Mire, mientras que otros calculaban los riesgos, él fue a preparar lugar. Prepara el lugar para Dios. En su corazón primero y en su casa. Su obediencia, miren esto tan bonito que me inspiré para escribir aquí. Mire, dice, su obediencia no fue estruendosa ni pública, fue práctica e invisible. Mire, para honrar a Dios no necesito que el pastor me vea. Para servir a Dios no necesito que todo mundo en la iglesia vea que ese pastor como ora. Uy. No necesitamos que la gente nos vea. Hay gente que le gusta que, ¿sí? Y por eso leímos el primer versículo al comienzo, que cuando usted ayune, no ponga cara de que está en ayuno, porque ya tiene su recompensa. No va a haber ninguna respuesta de Dios, porque su recompensa es que todo el mundo lo vea. Uy, este hermano, qué tremendo para ayunar. Y resulta que lo que vino fue a aguantar hambre. Sigamos. Denle un aplauso al Señor, por favor. Para los de la agüita, ahorita si me pueden vender otra. Gracias, hermano. Estamos aprendiendo hoy acerca de Obed. A ver dónde voy. Mire, y le repito esto, su obediencia no fue estruendosa ni pública, sino práctica e invisible. Mire, Obed no usó la presencia de Dios para manipular a Dios. Él no esperó señales del cielo. Él solo dispuso su casa y su corazón. No solamente su casa, él dispuso su corazón también. Abinadab abrió su casa, mas él nunca se convirtió a Dios. ¿Ve la diferencia? No esperó señales del cielo, solo se dispuso. Él no quería que reconocieran su casa. Él no esperaba eso. Él no dijo, venga, rey David, yo voy a tener la presencia de Dios en mi casa, pero yo veré, colabórame para que voy a echar la planchita, ¿no? Él nunca dijo eso. Quiero remodelar los baños. Pero quiere que le diga algo. Donde usted abre un espacio para Dios, Dios derrama de su bendición. No necesitaba púlpitos, solamente obedecer a Dios. Todo, mire, todo, ¿recuerda cuántos meses estuvo la presencia allí? 3. Ahora quiero que lea conmigo. El capítulo 6, allí de 2 Samuel. El versículo 12. Miren lo que dice. Fue dado aviso al rey David diciendo, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom. Y todo, diga conmigo todo. Y todo lo que tiene a causa de la presencia de Dios. Entonces David fue
y llevó con alegría. Escúcheme, mire, la visión de Obed cambió la perspectiva de todo Israel en cuanto a la presencia de Dios. Porque David huyó, todos huyeron, pero por causa de que el arca estuvo en la casa de Obed, Dios bendijo su casa. Mi pregunta es, ¿y por qué no bendijo durante 20 años la de Abinadab? No era digno de la presencia de Dios. ¿Sí me comprenden? Abinadab era un creyente. Eso no es tanto. Ay, no hay que ser tan religioso. Usted es como muy legalista, hermano. A usted todo es pecado. Hay que tomarse la vida con calma. Abinadab. Obed reunió su casa y dijo, a partir de hoy vamos a cambiar todos aquí. Mire, Obed se volvió respetuoso. Obed ya no gritaba en la casa. Obed dejó el cigarrillo. Obed dejó las fiestas, los bailes y se convirtió a Dios de corazón. Dice, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Ahora, esto contagió a David y David dijo, entonces, la obediencia de Obed hizo que el corazón de David cambiara. Y David dijo, uy, entonces la presencia del Señor no es solamente muerte, también trae bendición, también trae multiplicación, también trae sanidad, también trae vida. Mire, los vecinos de Obed se dieron cuenta, oiga, pero mire, en la casa de este hombre ya esa gente cambió. Su esposa, yo recuerdo que estaba enferma, pero de repente se sanó. Su hijo, que era esto y lo otro, su hijo fue transformado. Ya no se escuchan los gritos que se escuchaban los fines de semana con su esposa allí peleando. Ahora son diferentes. Y sus terrenos se aumentaron. Sus cultivos se multiplicaron. Que el perro que andaba, hasta el perro que andaba mocoso ya se sanó. Ya ni siquiera muerde, el perro se ha convertido también. Hermano, en cambio hay gente, como dicen vulgarmente en el mundo por allí, hay gente tan de malas que lo echan del trabajo y llegan a su casa a dar la mala noticia y el perro los muerde, su propio perro, el gato los araña. Pero hasta los animales en su casa cambiaron, fueron renovados. Los vecinos comenzaron a hablar de ellos. Los siervos de Obed, sus trabajadores dijeron, ahora el jefe nos paga mejor, la plata me alcanza. Mire, fue tan notorio que la Biblia dice que lo que ocurrió en la casa de Obed llegó a oídos del rey. Mira, si en tu casa honran a Dios en lo invisible, Dios te va a premiar en público delante de todo el mundo. No, todos escucharon eso. Si en tu casa honran la presencia de Dios, aunque nadie sepa, Dios va a hacer notoria tu obediencia ante los reyes. Gente se va a enterar. Escúchame, gente va a escuchar hablar de ti. Y la gente va a decir, venga, yo quiero lo que le pasa a Obed-Edom. Y la gente te va a pagar el pasaje para que vayas y les predique de la presencia de Dios. Es que la presencia de Dios cambia todas las cosas. La presencia de Dios transforma y trae vida. Y hasta el rey se dio cuenta de eso. Claro que eso es. La presencia de Dios también trae que otros se enojen. ¿Y por qué invitan a ese y a mí no? ¿Sabe quién fue el que más se enojó? Abinadab. Abinadab le dio celos. ¿Y por qué Dios bendice la casa de ese y la mía no? Si yo duré 20 años con la presencia de Dios, sirviéndole a Dios en mi casa, ¿y por qué Dios no bendijo mi casa? Vaya, pregúntenle a Dios. Porque Dios se agradó de Obed-Edom Rodríguez.
¿Mm? Pero Abinadab fue un cristianito por allí. Mire, cuando llegaron las noticias al rey, pero a ver, porque con lo emocionado que estaba ni me entiendo yo mismo. Creo que aquí ya estaba escribiendo en lenguas, hermano. Mire, Obed cambió la visión del rey. Entendió que no debía temer, sino prepararse mejor. David entendió. Ahora, David se fue y leyó la Biblia, ¿sí? Porque no pasaron sino 3 meses. Y pronto llegaron noticias, oiga, rey, desde que en la casa de Obed está la presencia de Dios. Mira, Dios ha bendecido su casa. Sus hijos estudiaron, sus hijos hicieron esto, Dios les dio para carro, Dios les dio para tal cosa, su esposa se sanó, el perro ya no muerde, qué sé yo, fueron muchas cosas. Y el rey cambió su perspectiva. O sea que no hay que tenerle miedo a la presencia de Dios, hay que estar preparado para honrar la presencia de Dios en casa. Amén. Obed ya nunca más volvió a tramposear en los negocios. Si Obed iba en el Transmilenio o en el bus y a la ancianita de adelante se le caía el billete, él ya no pasaba rápido a pisarla. Ya le decía, vecina, vecina, ¿ves si se le cayó el billete? Obed fue transformado por la presencia de Dios. Amén. Escúcheme, pero no solamente él, sus hijos fueron transformados. ¿Recuerda qué pasó con el hijo de Abinadab? Murió. Miren estos versículos que tengo por aquí en Primera de Crónicas 26. Mire. Pero piense por un instante. ¿Qué pensó Obed cuando a los 3 meses sacaron la presencia de Dios de su casa? Llegó el rey y le dice, Obed, gracias, pero qué pena, me tengo que llevar la presencia de Dios conmigo también. Yo también quiero que Dios bendiga a todo Israel. Yo le pregunto, ¿será que Obed dijo, bueno, hasta aquí llegó mi consagración? Hay creyentes que se consagran de enero a noviembre, y ya por esta época comienzan a finales de octubre en levantar sus alas para mirar el mundo. Pero en enero vuelvo. No, mire, ¿sabe qué dijo Obed? Obed dijo, no señor, qué pena con usted, pero lo que yo viví estos 3 meses, yo lo quiero para siempre. Yo quiero a Dios para siempre en mi casa. No quiero que se vaya de aquí. Yo quiero vivir con Él. ¿Y sabe qué hizo Obed? Se fue con el arca, hermano. Se volvió portero del arca. Y miren lo que pasó aquí con sus hijos. Mire. No, yo dije Primera de Crónicas 26. 1. Primera de Crónicas. Vamos a ver. Mira, aquí está. Ahora sí, gracias. Mire. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas. Estos coreitas eran descendientes de Coré. Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf, los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Gedeiel el segundo, Zabadías el tercero, Jobniel el cuarto, Elán el quinto, Jonadán el sexto, Elioneai el séptimo. Mire, los hijos de Obed, ¿qué? Edom Rodríguez, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joab el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael,
el sexto Amiel, el séptimo Issacar, el octavo Peultai. Mire, porque Dios había bendecido. Mire, cuando Dios te bendice, toda tu casa es transformada, llena. Tus hijos cambian. Tus hijos dicen, quizá por un tiempo los hijos de Obed fueron rebeldes, pero cuando vieron que Dios bendijo la casa, dijo, yo también quiero servir a ese Dios. Ellos también fueron porteros. Fueron adoradores. Fue gente que exaltaba a Dios. No fue gente que se quedó en la casa solamente. Cuando la presencia de Dios la sacaron de su casa, Obed dijo, yo me voy con esa presencia porque lo que yo viví en este tiempo no quiero que pase nunca. Escúcheme, hermano, como cuando usted se va para el campamento y Dios le liberta y Dios le restaura y Dios le bendice, pero usted tiene que cuidar esa presencia de Dios. Si no, me tocará llevarlo a campamento cada 2 meses para que usted sea libre. No, mire, cuida la presencia de Dios. Si Dios ya le libertó de algo, no vuelva a esos pecados. Joven dijo, yo quiero a Dios definitivamente aquí y no quiero que Él se vaya de aquí. Y si rey, si usted se va a llevar el arca, ¿sabe qué? Yo me voy con usted. No se va a deshacer de mí tan fácilmente. Que sea usted el primero en venir a orar, en venir a buscar a Dios. Dios es el que recompensa. Dios sí se da cuenta. Aunque uno no se dé cuenta, Dios sí sabe cuando usted ora, cuando usted lo busca. Dios sí sabe cuando usted se consagra. Dios sí sabe cuando usted se arrepiente de verdad. Porque en 20 años, porque Dios nunca bendijo la casa de Abinadab. Allá no honraban a Dios. Daba igual si cantaban alabanzas o música mundana. Un día cantaban, te adoraré. Al otro día te fuiste, me dejaste, me abandonaste. ¿Sí me comprende? La casa de Abinadab no hacía diferencia entre lo santo y lo mundano. Era igual todo. Por eso Dios nunca pudo bendecir su casa. Porque en su casa no honraban la presencia de Dios. Qué tremendo esto, hermano. Mire, cuando Dios entra a tu vida, Él puede redirigirlo todo. Y yo te voy a decir algo especial hoy. No importa si nosotros hemos sido Abinadab hasta el día de hoy. Podemos ser Obed. Porque una disposición del corazón cambia todas las cosas. Pastor, sabe que yo antes robaba, pero ya no voy a robar más, se lo prometo. Escuchaba el testimonio de una mujer en Venezuela, una mujer que fue delincuente, que la persiguieron para matarla, que hizo muchas cosas y que cuando la metieron a la fuerza a una iglesia, le predicaron de Cristo, ella salió huyendo, pero había una voz que la perseguía y se iba a meter por allá a un patio a robar ropa, a robarse una ropa nueva, porque ella sintió que la iglesia fue tocada por Dios, pero ella andaba en ropa muy descubierta y se sintió como desnuda. El Espíritu Santo la hizo sentir así y dijo, Señor, yo quiero volver allá, pero no tengo ropa, y se metió a un solar a robar, porque eso fue lo que esta mujer fue toda la vida, una ladrona, una delincuente. Y cuando se metió a ese solar a robar ropa, entonces escuchó una voz que le gritaba y le dice, escúchame, ya nunca más vas a volver a robar, nunca más vas a volver a hacer esto, ahora me pertenece, le dijo Dios. Y fue una mujer que predicó de Cristo por muchas naciones. Cuando Cristo viene de verdad a la vida de una persona, usted ya lucha contra el pecado, no se deleita en él. Por eso le digo, posiblemente muchos de nosotros éramos Abinadab, posiblemente,
porque eso lo aprendimos de nuestros padres espirituales. De pronto alguien que nos predicó no fue buen testimonio, alguien que nos enseñó de Cristo no fue tan buena persona, y de pronto uno veía, bueno, y aún así Dios lo bendice. Si hemos sido Aminadab y aún así somos bendecidos, indica que la bendición que tenemos es poca para lo que Dios nos iba a dar, para todas las cosas tan grandes que Dios nos iba a entregar. Pero Dios busca corazones como el de Obed, de Don Rodríguez. Hace tiempo que Dios está tocando tu casa, déjame entrar. Pero Señor, yo oro en la casa. Sí, pero no me dejas entrar a mí. Todos aquí oramos, sobre todo cuando tenemos problemas. Todos nos congregamos el domingo, pero ¿y el resto de la semana? Dios está con nosotros, pero nosotros estamos con Dios. Escuche esto. Los hijos de Obed crecieron escuchando himnos y no quejas. Que tus hijos te escuchen adorando a Dios. Que aunque las cosas salgan mal, porque hay veces las cosas se portan mal en nuestra vida, hay veces las situaciones van en contra nuestra, pero que tus hijos escuchen una alabanza en vez de una queja. Porque le aseguro que los hijos de Obed vieron un padre transformado y comprometido por el Señor. Un padre que se volvió quizás no lo era, pero se volvió intachable. Se volvió un hombre que honraba a Dios, un hombre que anhelaba la presencia de Dios y la pedía constantemente, y que cuando se la quitaron dijo, no, esta no me la quita nadie, yo me voy detrás de Dios, porque cuando lo tuve en mi casa cambió mi hogar para siempre, y ahora yo necesito a Dios, y se fue detrás de él. Cualquiera le hubiera dicho, pero ve, ya es suficiente. Ya el arca no está en tu casa. Tranquilo, tómate una cerveza que nadie te ve. Eso no tiene nada. Es una para la sed. Dios nos ve. Un cigarrillito, eso no tiene nada. Dios nos ve. Aminadab, ok, está bien. No hay que ser tan religioso. La Biblia dice que Dios se hace diferencia. Aunque la Escritura dice que Dios no hace acepción de personas, Dios sí no se mete en cualquier lugar. Porque Dios, su presencia estuvo en la casa de Aminadab, y como dicen los mexicanos, nadie lo pelaba, que era nadie le pone cuidado. Despreciaban la presencia de Dios, pero la presencia del Señor está en su casa. Y usted y yo la menospreciamos también. Ay, Señor, no tengo tiempo para orar, pero nos queda buen tiempo para ver celular, para ver redes sociales, para ver televisión. Si no hay tiempo, nosotros, usted y yo nos sacamos. Uy, Señor, es que llegué tan cansado que ya no me queda tiempo para orar ni para buscarme. Aminadab está a las puertas por allí. Y recuerde lo que le pasó a los hijos de Aminadab. La Biblia nunca jamás volvió a mencionarlos a ellos. Mencionó a Usa, se hizo famoso Usa. Eleazar nunca más se volvió. Ayo tampoco nunca más se volvió a mencionar. Los hijos de Obed sí. Hermano, por el camino que andes con el Señor, asimismo le vas a arar el camino a tus hijos para que vayan detrás de ti. Si Dios es importante en tu vida, lo será para la vida de tus hijos. Si tus hijos deben orar de rodillas, ellos un día lo harán también. Pero si Dios no es importante, si aún sacas excusas para no venir a la iglesia, tus hijos lo van a hacer también.
Creo que nos contaba el otro día un pastor que conocimos en este viaje. A uno que toca la guitarra, lo confundieron con un maleante. Y pasaron unos sicarios y le rociaron una ráfaga así por el frente de su casa. Y cuando él vio que sacaron una ametralladora para dispararle, salió corriendo, pero 2 o 3 balas le alcanzaron a dar. Y él se tiró allá dentro y era una persona íntegra. Pasaron varios meses, la iglesia estuvo orando, ayunando por este muchacho. Y Dios lo guardó. Dios lo restauró. ¿Sabe qué hizo el día que le dieron de alta del hospital? Se fue para la iglesia. Adolorido, herido, asustado, pero se fue para la iglesia. Él no buscaba excusas para faltar, hermano. Obed es la gente con el espíritu de Obed. Pero hay gente que cualquier cosa, uy, no, yo, ni cuenten conmigo en la iglesia. Dios no se pone bravo por eso. Dios te va a dejar. Pero en cambio, por la disposición del corazón de Obed, cambió la perspectiva de todo Israel, incluyendo al rey, acerca de la presencia de Dios. De hecho, cuando la presencia de Dios estuvo en la casa de Abinadab, nadie habló de bendición, porque Abinadab era un creyente normalito, que no pasaba nada con Abinadab. Pero cuando la presencia le tocó a Obed, la gente dijo, oiga, ¿cómo así? O sea, que Dios puede bendecir así. Yo también quiero. Cuando usted y yo caminemos con Dios como debemos cambiar, hay cosas que jamás ha podido comprar, Dios se las va a dar así, mire, vea, facilito. Dios desbloqueará, así como en los juegos de video, que usted pasa un nivel, un tablero y se le desbloquea el siguiente. Dios desbloqueará un nivel de bendición que usted hasta el día de hoy no podía pasar. Y usted y yo tendremos acceso a los concesionarios, a comprar carros nuevos y ni siquiera crédito, hermano, de contado, papá. Así se las canto, así se las digo. Así fue que Dios bendijo a Obed. Mire, la gente quedaba tan asustada, tan asombrada, ¿cómo así? Oiga, ¿y a usted lo invitaron a predicar eso? Claro. Y resulta que así como usted cante, pero si usted honra a Dios, la gente pagará por usted en otras naciones, hermano. La gente querrá oír lo que usted tiene que decirles a ellos de parte de Dios. ¿No le parece glorioso eso? Aplauda fuerte al Señor, por favor. Hermano, cuando una familia se consagra, el cielo entero responde, hermano. Dios no se hace negar. Dios desea bendición. Y yo le quiero contar algo. Esto de Obed no fue algo que Dios hizo y no más. Fue un modelo que Dios estableció. Que Dios estaba diciendo, estoy buscando muchos Obed por la vida. ¿Dónde están? Que yo quiero morar con ellos, yo quiero vivir con ellos, yo quiero estar con ellos. Así fue que bendijo Dios también a José. Así fue que bendijo Dios también a Job. Porque Dios desea estar en nuestra casa, pero nosotros a veces no lo dejamos. Padre, yo te amo, pero no tengo tiempo. Es que no me puedo perder la maratón de la serie que estoy viendo, Señor. Señor, es importante saber. Hay creyentes más pendientes de la política que de Dios, hermano. ¿A usted qué le importa? ¿Y a mí cuál va a ser el próximo presidente? Claro que tenemos que orar por eso.
Pero cuando los discípulos estaban preguntando, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Sabe qué le dijo el Señor? A ustedes no les importa eso. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Dios. Dios estaba diciendo, no pierdan el tiempo en bobadas. Mire, hermano, mire, yo le voy a profetizar algo. Aunque el gobierno cambie, el siguiente que viene va a robar también, hermano. ¿O no? Y yo oro al Señor. Aquí en la madrugada oramos para que Dios ponga un hombre justo, temeroso de Dios. Oro para que Dios ponga gente que no robe. Pero los discípulos, es que yo creo que es normal preocuparse por eso. A mí me preocupa eso. Los discípulos estaban preocupados, pero el Señor les dijo, no les corresponde a vosotros saber. Mire, todo lo que la gente haga, eso pagará. Los gobiernos anteriores, el actual, los siguientes, de la forma como honren a Dios, esa honra Dios les va a devolver. Eso veo yo en lo que está pasando, en el gobierno, pero en el que viene también. Porque de pronto vendrá otro, mire, vamos a tumbar esto, vamos a tumbar lo otro, y a lo mejor eso está haciendo peor. ¿O no? ¿Puede pasar? Dios me ha dicho a mí, preocúpate más por mi presencia, por escudriñar la palabra, por meterte en ella, porque de aquí es donde sale vida eterna para todos. Hay cosas que no tienen que importarnos a nosotros, o aborrecer a mi hermano porque cree otra cosa. Dios no me ha llamado a eso. Yo tengo mis pensamientos y quisiera subir una gran cantidad de cosas a las redes, pero no lo hago porque me acuerdo que soy predicador. Porque Dios no me llamó a eso. Dios me dijo, el Señor me dijo, fuiste creado para ser un predicador, pero resulta que Él no me llamó como analista político. Quisiera, porque tengo muchas cosas, muchas verdades que decirles a muchos políticos, pero Dios me llamó fue para predicar de Cristo. Amén. Ya voy a ir terminando, así que yo quiero que esta palabra, así como me ha revuelto cosas por dentro a mí, lo haga con usted también. Le decía que los hijos de Elí crecieron escuchando himnos en vez de quejas. ¿Es usted de los que se queja de todo? Sus hijos lo van a replicar también. ¿Es usted de los que dice cuando no tiene dinero, Dios proveerá? Sus hijos lo van a hacer también. Es de los que cuando tiene problemas dice, mi Dios hará algo nuevo y Él me sorprenderá. Sus hijos lo harán también. Pero si usted se aparta, sus hijos se van a apartar. Este hombre dejó una huella. Era una persona normal. No tenía dinero. No tenía un gran nombre, una gran profesión. Pero cuando conoció la presencia de Dios, dijo, yo no suelto esto nunca jamás en mi vida. La presencia de Dios es lo que me va a abrir puertas en las naciones. La presencia de, mire, cuando la gente note la presencia de Dios en usted, la gente querrá hacer negocios con usted. La gente dirá, mira, quiero que nos asociemos, quiero que montemos un negocio. Uy, pero es que no tengo plata, no importa, yo pongo todo. Porque la gente dirá, la gente querrá andar con gente que camina con Dios, hermano. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cuando Pedro y Juan dice que le soltaron la palabra a un hombre cojo de nacimiento. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice que se formó un revuelto tan grande, y la Biblia dice que cuando los arrestaron, dice que la gente les reconocía que ellos habían estado con Jesús. Y yo te voy a decir algo, cuando caminas con Jesús se te nota.
Cuando no has estado últimamente con Jesús, se te nota también. Porque si caminamos con Dios, somos espirituales. Si dejamos de orar, si dejamos de congregarnos, de leer la palabra, de escudriñarlas, somos como una chuleta con ojos, un trozo de carne allí, puros carnales, con una antena receptora, pero para lo malo. Pero cuando buscamos la presencia del Señor, cosas comienzan a cambiar. Colócate sobre tus pies, por favor. Los hijos de Obed fueron porteros de la casa de Dios. Los hijos de Obed cuidaron las entradas donde Dios habitaba. Escúcheme, Dios habita en este lugar, pero también habita en su casa. Cuide eso porque Dios habita allí. Amén. En la antigüedad, el ser porteros tenía más importancia que lo que tiene hoy. Hoy la gente menosprecia ser portero aquí en la iglesia, por ejemplo, ser servidor. Usted no se imagina el trabajo tan importante que cumplen, por ejemplo, mis hermanos que hoy están de servidores. Hermanos, gracias, ustedes son importantes hoy. Los hijos de Obed consideraron el trabajo más importante y fueron porteros en la casa de Dios. Por eso, si usted quiere entrar al ministerio de servicio, bien puede. Estamos necesitando servidores. Que usted lleve con orgullo su chaqueta roja, que usted le dé la bienvenida a la gente, que usted... Porque hay veces aquí como pastor, hay veces quiero hablar con gente y ya se me va. Pero el hermano que es servidor le puede soltar una palabra, le puede... Mira, ¿sabes que Dios te trajo con un propósito grande? Dios te puede usar para cambiar la vida de otra persona. Así que no menosprecies el trabajo para el Señor. Esta casa de cielos abiertos tiene que honrar la presencia de Dios como nunca antes. Usted, hermano, usted como esposo, usted como mamá, usted como cabeza de familia, usted es el primero que tiene que, el varón es el primero que tiene que decirle a su familia, nos vamos a buscar a Dios. Hoy es tiempo de buscar a Dios. Porque la Biblia no registra la historia de la esposa de Obed, que muy seguramente la tenía allí, y fue muy bendecida, porque su sacerdote, su esposo, decidió abrirle su casa a Dios. Levanta las manos al cielo, por favor. Muchos comienzan bien su camino con el Señor, pero más adelante se desaniman y se apartan. Que tú no seas uno de ellos. Que tu obediencia a Dios llegue hasta los cielos. Tanto que Dios diga, voy a bendecir tu casa. Hable con Dios por un instante en sus propias palabras. Aquí hay Obed, pero también hay otros Abinadab. Quizá la mayoría éramos Abinadab. O quizá éramos hasta Usa, que tocábamos la presencia del Señor pero sin reverencia. Mire, déjeme decirle esto, yo quiero terminar orando por aquellos que dicen, Señor, yo no te honraba en mi casa, yo no te honraba en mi vida, pero con esta palabra yo lo quiero hacer a partir del día de hoy. Si usted es uno de ellos, yo quiero que venga acá por favor al frente. Déjenme orar por su vida, por favor. Si usted dice, no estoy dispuesto a ser más Abinadab, porque he invocado a Dios por 10 años, por 5 años, por 14 años y nunca ha pasado nada, y quiero que pasen cosas.
Si ese es su caso, venga aquí al frente. Déjeme orar por usted. Bueno, yo soy el primero que paso. Ya no quiero ser más Abinadab, ni Ayó,